Dios los bendiga. Buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bendiciones poder conectarnos en esta hora y hacerlo a través de estos medios. Gracias a cada uno de ustedes que abren las puertas de su casa para dejarnos entrar a través de estos estudios. Y bueno, pues queremos darles un abrazo, mandarles un abrazo y desearles que tengan una bonita noche, desearles que pasen un tiempo agradable en familia. Y bueno, pues esperamos que estén pasando un tiempo hermoso ahí entre familia todos. Así que pues en esta noche vamos a conectarnos para tener nuestro estudio. Y pues bueno, nuestro estudio que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas, que les hemos titulado eh, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y bueno, este mensaje ha sido una bendición para nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la iglesia, el mensaje a la iglesia Sardis. Así que pues pon mucha atención para que, para que no se te pase nada en este estudio, en esta tarde. Y vamos a rogar al Señor que habla a nuestros corazones, que habla a nuestras vidas, para que sea Dios glorificándose en cada uno de nosotros. Así que te invito para hacer una oración. Y ya por ahí se están conectando, ya vemos que algunos están haciendo pues acto de presencia. Y bueno, este, antes cuando nos reuníamos aquí en el santuario cada miércoles, pues para este momento ya muchos ya estaban en sus bancas, ya estaban listos, los niños en sus aulas. Y bueno, ahora es diferente, ¿no? La comodidad de que simplemente mira la notificación que Iglesia Cristo Vive está en vivo. Y bueno, esperamos que cada uno de ustedes al ver esa notificación dejen de hacer lo que están haciendo y se pongan a dedicar este tiempo a la palabra de Dios para juntos ponernos a estudiar la palabra de Dios. Así que pues sin más vamos a la palabra de Dios, pero antes vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor, que el Señor sea quien nos dirija, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien hable en nuestros corazones, redarguya, porque después de ver lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cierto que necesitamos responder al Espíritu Santo, responder a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a orar, ya sea que estés en Facebook, ya sea que estés en YouTube. eh, Vamos a hacer este tiempo nuestro santuario, vamos a hacer este tiempo nuestro mejor momento para darle esta hora que utilizamos, a veces un poquito menos, para el estudio de la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias. Agradecemos tu amor y tu bondad, tu misericordia que nos das para estar de pie, para estar vivos, para estar con salud. Gracias, Señor, porque nos has guardado. Señor, aprovechando el momento, Padre, te pedimos por aquellas personas que están sufriendo por causa de esta pandemia, ya sea que están enfermos o sea que hayan perdido algún familiar o por causa de la economía también, Señor, que han sido afectados. Te pido que te glorifiques, Señor, y de alguna manera, Padre, cada uno de nosotros podamos venir a ti, Señor, para buscar, para encontrar esa respuesta, esa ayuda tan necesaria, Dios. Como decíamos, ya sean en nuestras emociones, en lo físico o en lo material, Padre. Te pedimos, Señor, tu intervención en nuestras vidas. Te pedimos por este estudio de esta tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, sé tú guiando, dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo nuestras respuestas a tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, guíanos, que así como tu presencia está en esta oficina, Padre, así también lo sea en la casa de cada uno de aquellos que están atentos para este estudio esta noche, Señor, y aquellos que lo harán a través de una repetición. Te pedimos también tu bendición sea con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Pues muy bien, estamos pues comenzando este estudio que le hemos titulado Los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Así que pues si tienes tu cuaderno, eres de las personas que anotas, pues haz anotaciones. Y si eres de las personas súper dotadas que solamente con escuchar se les queda grabando todo, gloria a Dios por ti y qué bendición el que puedas uh,
puedas hacerlo de esta manera, pues yo te recomiendo, toma notas para que no se te olvide y para que puedas recordar. De alguna manera, si algún día quieres recordar o simplemente recuerdas un día estudiamos Sardis, pero no me acuerdo bien, pasa tus notas y lo puedes ver. Una de las ventajas que tenemos el día de hoy en la tecnología es que puedes ir a los estudios pasados en la iglesia y puedes ir al canal de YouTube y puedes encontrarlos ahí, todos los videos que hemos grabado desde el año 2015 o 16, si no me equivoco, empezamos a hacer esto. Así que pues ahí están todos los videos en internet. Así que bueno, pues vamos a leer la escritura en esta hora. De hecho, la semana pasada comenzamos el mensaje de Sardis y nos quedamos a la mitad y vamos a continuar, pero antes me gustaría que leyéramos nuevamente los versículos que estábamos compartiendo. Entonces, si puedes leer junto conmigo, ahí está en la pantalla, lo puedes ver. Vamos a leerlo juntos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El verso 4 ahora dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y para finalizar, el verso 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes estuvieron viendo el estudio de la semana pasada, estuvimos viendo un punto que le llamamos Él está atento a nuestras acciones, y hablábamos acerca todo sobre este punto acerca de Él está atento a nuestras acciones. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo Dios está atento a nuestras acciones. Y una de las cosas que esta carta a Apocalipsis nos menciona, a esta iglesia, en lo particular Sardis, el Señor les hace mención. No es como las otras iglesias anteriores en las cuales el Señor les mencionaba y les decía algo en lo que tenía que adular de ellas o reconocer de ellas. En el caso de esta iglesia no hay mucho que decir. De hecho, el Señor no menciona nada en lo cual pueda decirles a esta iglesia: te admiro o que te reconozco estas cosas. Y una de las razones por las cuales a veces nosotros tenemos que estar atentos es que qué es lo que Dios está hablando a nosotros, porque así como Dios habló a esta iglesia de Sardis, también lo hace al día de hoy. ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas en este año 2020, verdad? Que ya que a finales del 2019, 2020 para muchos era un año, wow, impresionante. Había planes, había muchas cosas que se tenían en mente para hacer, y pues el Señor nos vino a mostrar que no es así. Nosotros hacemos planes, como bien dice en Proverbios, pero al final de cuentas Dios es el que tiene la última palabra en cuanto a lo que sucede. Y nos hemos dado cuenta en este 2020, muchos de nuestros planes que teníamos como individuales, planes congregacionales, familiares, muchos de esos planes se tuvieron que hacer a un lado, y hemos aprendido en estas últimas meses la importancia de poder ser flexibles, ya que planeamos y cambia todo. De hecho, el superintendente del distrito escolar de Kansas, de aquí de Sedgwick County, o el condado de aquí de Wichita, dijo una de las cosas importantes: este es nuestro plan, pero hemos aprendido a ser flexibles. Entonces casi todas las cosas ahora son de esta manera, cuando siempre tendrían que haber sido de esa manera.
ese es mi plan, pero mi plan es flexible, Dios. Y muchos llegaron a cometer o llegamos a cometer el error de llegar con Dios y decirle, Señor, aquí están mis planes, haz lo que tengas que hacer para que se lleven a cabo. Y bueno, esto trae grandes consecuencias a nuestras vidas cuando nosotros no dejamos y permitimos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, esta iglesia de Sardis habían olvidado un punto muy importante, es que el Señor estaba observando sus vidas, estaba observando sus acciones. Y una de las cosas que el Señor les menciona a esta iglesia es ser vigilante. Y este punto lo mencionábamos la semana pasada en el aspecto de que como Dios se refiere a las iglesias, siempre tiene algo que ver en la manera que Él se acerca a atender esta situación que está sucediendo con la iglesia. Y una de las cosas que mencionábamos es que esta iglesia o esta ciudad de Sardis era una ciudad que estaba en un punto seguro, como podemos decirlo. Era difícil conquistar esta ciudad. Y esta seguridad que tenía esta ciudad vino a traer una cierta relajación en la vigilancia, y había sido conquistada 2 veces. Entonces cuando el Señor les menciona esto a la iglesia que está en esta ciudad donde había sucedido estas cosas, la iglesia sin duda sabía perfectamente lo que el Señor le estaba mencionando y le estaba hablando. Entonces, de igual manera, el Señor sigue hablando en nuestras vidas el día de hoy. El virus que está afectando por todo el mundo nos habla y nos dice acerca de algo que es invisible, pero que está haciendo tanto daño a la humanidad. Y no necesariamente es este virus que se ha estado haciendo tanto daño en este año, sino lo que se le llama pecado, que hace tanto daño a la humanidad y tanto nos ha hecho daño y nos ha apartado del Señor, y nos ha llevado a un punto de llegar a pensar de que es algunos llegando incluso a decir que porque Dios permite todas estas cosas son consecuencias de nuestras mismas decisiones que hemos tomado, y hemos decidido hacer a un lado a Dios. Entonces, qué importante es esto, ¿no? De no olvidarnos que el Señor está atento a nuestras acciones. Otra de las cosas que veíamos, el punto 2 que veíamos acerca del estudio pasado, era, era notorio un decaimiento en esta iglesia. Entonces el Señor les habla acerca de este decaimiento tan notorio que era, y empieza a tratar con ellos como esta iglesia de Sardis era una de las menos atractivas de las demás, y mencionábamos como si tú estuvieras buscando una iglesia en los tiempos que se escriben en estas iglesias, estas cartas de estas iglesias, probablemente Sardis sería una de las que probablemente no hubieras considerado tomarla como opción para congregarte. Pero también mencionamos como probablemente era una iglesia que tiene una muy buena organización y todo pareciera marchar bien. Y recordamos que el Señor ve más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. El Señor mira realmente nuestra condición, y el Señor estaba notando un decaimiento en esta iglesia. Probablemente para ellos no lo sería, pero para el Señor sí. Y una de las cosas que hablábamos la semana pasada y meditábamos en esto, cómo nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en ese peligro de alabar nuestro propio pasado y las cosas que hemos alcanzado como iglesia y hemos logrado como iglesia o individuos, ¿no? No llegar a ese punto y dejarnos de preocupar por las formas en las que necesitamos cada día estar avanzando en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento con el Señor. No por ganarnos el cielo, porque no podemos ganarnos el cielo, no es por obra, la Biblia claramente nos dice, pero también nos dice que no debemos de descuidar nuestra salvación. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que estar haciendo nuestra parte para que podamos crecer, para que podamos disfrutar de esta vida espiritual que el Señor ha dispuesto para nosotros, y no caer en un decaimiento espiritual. Y si tú has llegado a este punto en estos últimos 3 meses, porque hay gente, yo lo entiendo, hay gente que sostiene su vida espiritual en base a la actividad congregacional,
Y si no hay una actividad congregacional, muchos llegan a perderse en el trayecto porque no tienen esa solidez, no tienen esa madurez en sus vidas. Y por eso para muchos es importante el volver a congregarse. Y para otros tal vez dicen, bueno, sí es importante, pero no es mi, mi principal fuente de sostenimiento espiritual, sino que hemos aprendido a tener una relación con el Señor, a tener una relación con su palabra, a tener una relación en la oración con el Señor, desarrollar esta relación con el Señor en nuestra oración y no solamente de una congregarnos. Y lo recalco, esto no es malo o no es innecesario. ¿Para qué? Porque entiendo muchos piensan, entonces ¿para qué es necesario congregar? No, claro, es muy importante y la Biblia nos lo dice muy bien, que es importante el congregarnos. Y como también es muy peligroso el no congregarse, el estar aislado, solo. Entonces es un punto donde tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Entonces esos son los dos puntos que veíamos la semana pasada. Y bueno, el día de hoy quiero que veamos este tercer punto que viene siendo, hay que poner atención a los pasos que estamos dando. Entonces es importante que nosotros como creyentes pongamos mucha atención a los pasos que nosotros estamos dando, porque el Señor le menciona a esta iglesia en el verso 2 y 3, si me acompañas para leer estos dos versículos, el verso 2 y 3, estoy poniendo ahí en la pantalla para que lo mires conmigo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, son cosas muy importantes que el Señor está mencionando aquí. ¿Qué necesita una iglesia muerta? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué necesita una iglesia muerta? Por supuesto, lo que necesita es vida. Habrá muchas respuestas que podrías dar, no, pues necesitan un servicio más, no sé, no sé cómo mencionarlo, pero podría haber muchas respuestas, ¿no? a esta pregunta. ¿Qué necesita una iglesia muerta? Y la realidad, la respuesta más básica y más sencilla para esta pregunta es vida. Una iglesia muerta necesita vida. Y el Señor Jesucristo, quien es el más interesado en la salud de la iglesia, le recomienda la medicina exacta a esta iglesia que está pasando por este proceso de muerte, o en un estado, como mencionaba la semana pasada, en un estado de vida artificial. Entonces el Señor le recomienda la medicina exacta para levantarse de ese estado en la cual esta iglesia se encontraba. Entonces esta iglesia se encontraba en un tipo de vida artificial, como lo hemos sabido en los medios o en la medicina. Sabemos acerca de este tiempo donde un paciente puede estar en un tipo de vida artificial donde simplemente las máquinas están sosteniendo, porque si quitan estas máquinas el cuerpo simplemente se empieza a descomponer, se muere la persona. Entonces la mantienen viva, esperando que los órganos se recuperen y puedan trabajar por sí solos. Entonces ciertas máquinas hacen el trabajo de ciertos órganos vitales. Entonces esta iglesia de alguna manera se encuentra en un tipo de vida artificial, y el Señor nota esto porque Él es el que puede ver, el que puede examinar, puede ver lo que hay realmente detrás de, oh bien, como cuando preguntamos, ¿cómo estás, hermano? Oh bien, gracias a Dios, bendecido. O detrás de esa llamada, ¿no? Cuando hace uno esa llamada para preguntar cómo está, no, estamos bien. Pero el Señor sabe qué realmente hay detrás de ese estoy bien. Entonces, al parecer, nadie podría jamás descubrir lo que esta iglesia estaba padeciendo, viviendo, pero el Señor sí. Y al saber
al saber esto, nos damos cuenta que el Señor tiene cuidado de su iglesia. El Señor está poniendo atención a las cosas que están pasando en nosotros. Entonces el Señor desea que siempre la iglesia esté en una restauración. El Señor desea la restauración de su iglesia y por eso es que Él manda esta carta a esta iglesia. Y como no sé si lo hemos mencionado, lo he mencionado anteriormente, pero tal vez muchos de nosotros al ver la situación y la condición de esta iglesia simplemente diríamos renuncio, ¿no? O simplemente lo hubiéramos catalogado y lo hemos hecho a un lado. Pero el Señor no hace eso, aún viendo la condición de esta iglesia, y esto es lo que me encanta, esto es la gracia activa de Dios, esto es la gracia de Dios trabajando, aún está la condición de esta iglesia como en la que se encontraba, y aún el Señor diciendo, hey, pon atención a esto, pon atención a esto. Así que muchas personas llegan a decir, sé dónde está Dios y su misericordia y todo lo que se dice, ahí está. Ahí está la misericordia de Dios siendo revelada en su palabra una vez más en esta carta a esta iglesia de Apocalipsis, donde bien el Señor pudiera decir, ¿sabes qué? Acabé contigo, ya no quiero más nada contigo, sino que el Señor dice, no, 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 arrepiéntete. Entonces, lo que el Señor le dice, algo interesante, lo primero que esta iglesia necesita es que, como mencionábamos, es vida. Porque en este estado que ella se encontraba, ella necesitaba despertar, ella necesitaba reaccionar. Y yo me pregunto, la iglesia de hoy, ¿estaremos en esta situación como la iglesia de Sardis? ¿Cómo estamos? La semana pasada te dejaba meditar en esto que hemos hablado y espero que lo hayas hecho y hayas ido a la oración. Pero lo primero que necesita una iglesia que vive en este estado de vida artificial es que necesita despertar, necesita reaccionar, necesita darse cuenta de lo que realmente está viviendo y si el Señor está viendo esto, créeme, es exactamente lo que estamos viviendo. Entonces el Señor le dice a esta iglesia moribunda, afirma las otras cosas que están por morir. O sea que ya habían muerto ciertas cosas de esta iglesia. Y ahora el Señor le dice a esta iglesia, ahora te pido, afirma las últimas cosas que están por morir. O sea que todavía había unas cosas que estaban vivas en esta iglesia. Y el Señor le dice, afírmalas, afirma estas cosas que están por morir. El otro paso es acordarse de lo que de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído. La iglesia de Sardis, al igual que las demás, eran iglesias del Señor Jesucristo. Entonces Cristo murió por ella. Y es verdad que esta iglesia a punto de morir se encontraba en esta situación, pero ella pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios. Era pertenencia divina, le pertenecía a Dios. Entonces, algún apóstol o algún discípulo la había formado, había iniciado esta iglesia, pero el Señor seguía siendo el dueño y el Señor de esta iglesia. El Señor era el que había construido o formado, mantenido esta iglesia, porque Él es Dios, el único que puede mantener. Y la iglesia, la Biblia claramente menciona acerca de esto. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, porque Él es el que cuida, Él es el que prospera, es el que guarda, porque es su iglesia. No es la iglesia del pastor Héctor. Cristo vive, no me pertenece. Es del Señor. Y la iglesia, Dios nos ha traído aquí para ser siervos de Él. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. En tiempo de esto, créeme, es difícil poder pastorear a través de una pandemia. Y créeme que tal vez hemos quedado muy cortos en muchas áreas. Pero créeme, nuestro deseo es poder servir al Señor y hasta ahorita no conozco a ningún otro pastor que tenga la experiencia en su no sé, como en su pedigrí o en su carta de recomendación tenga pastoría a través de una pandemia. Después que esto pase y si el Señor no viene será diferente, ¿no? Pero muchos de nosotros como pastores estamos aprendiendo muchas cosas, se están teniendo que volver a
casi veo como que la iglesia tuvo que llegar a un punto de un reseteo, en español se dice, o en Spanglish, un reset, como que tuvimos que reiniciar muchas cosas. Entonces, um, esta iglesia de Sardis, el Señor le dice, cuida las cosas que están por morir. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha recibido la iglesia? Ahorita mencionábamos, pues recibimos la salvación, el perdón de Dios. El Señor nos salvó, el Señor murió por nuestros pecados. Entonces hablábamos, ¿cuál es entonces el primer paso que necesita una iglesia que vive en este estado? Pues el primero es despertar. El Señor le dice, afirma las cosas que están por morir. Otro paso es, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Entonces, ¿qué ha recibido la iglesia? Pues que no hemos recibido de Dios, hemos recibido su gracia, su misericordia, su perdón, somos de Él. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que ha recibido la iglesia? Lo mencionábamos. Ahora, ¿qué es lo que ha recibido un creyente? Ningún asunto será más importante que recordar que el instrumento que Dios usó para salvarnos. Y si no lo sabes, pues es tiempo que lo sepas. La Biblia nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerda lo que ha recibido, iglesia. Lo que recibimos no es cualquier cosa. Recibimos la vida preciosa del Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y si nada más te motiva, si tal vez no te motiva el liderazgo de tu iglesia, tal vez no te motiva, no sé, ya no te motiva nada, el Señor te dice, recuerda lo que has recibido. Y el Señor no se refiere, recuerda al edificio, recuerda a tu casa, recuerda el carro, recuerda el trabajo, no, no, no. Aunque son bendiciones que no debemos de olvidarlas. Pero como iglesia y como individuos, como creyentes, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para salvarnos? Tenemos una deuda de gratitud por nuestra salvación. Y simplemente eso es lo único que necesitamos para reaccionar en agradecimiento a nuestro Dios por el instrumento que Dios usó para salvarnos. Si has vivido estos últimos meses el decir, pues es que yo no tengo nada que poder decir a Dios gracias porque pues no tengo trabajo, porque me ha ido mal en la vida, porque en fin, qué tantas excusas nosotros dejamos. Pero ¿cuál fue el instrumento que Dios utilizó para salvarnos? La vida de nuestro precioso Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos algo maravilloso por lo cual nosotros podemos ser agradecidos y tenemos una deuda de gratitud para con Dios. Y de verdad, cuando menciono una deuda, es una gran deuda que nosotros tenemos como gratitud por nuestra salvación. Entonces conviene recordar esto para vivir en el Evangelio de Cristo. Conviene recordar que gracias a la salvación que recibimos por el sacrificio de Cristo en la cruz, hoy nosotros podemos vivir el Evangelio de Cristo. El problema es que somos muy olvidadizos. Somos demasiado olvidadizos. Al punto de que se nos olvida algo tan maravilloso que Dios hizo por nosotros en aquel día en la cruz del Calvario. El Salmo 103 nos exhorta a no olvidar ninguno de nuestros beneficios. Entonces, iglesia, no olvidemos nuestros beneficios. Tal vez esa es una de las causas por las que hay un decaimiento espiritual, porque hemos olvidado realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le he dicho esto en otras ocasiones y lo he dicho de esta manera. Hay dos cosas que puede estar sucediendo en el creyente. O ya sea que el creyente ha olvidado de dónde el Señor la ha sacado y qué tanto el Señor ha hecho por él, o nunca realmente supo lo que Dios ha hecho por él. Entonces aquí podemos llegar al punto, aquí podemos encontrarnos en una de estas dos. Entonces el otro paso es guardar. ¿Qué asuntos debe de guardar el creyente? Bueno, el creyente debe de guardar, y el salmista lo puso en estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, pon atención a las cosas que están por morir. Pon atención. Entonces, acuérdate de lo que has recibido. Entonces,
hemos recibido la palabra del Señor. El Señor nos ha dado su palabra para podernos guiar en estos tiempos tan difíciles que hoy enfrentamos. Y el salmista lo dijo en estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y el hijo del salmista también dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, en el Proverbios 4:23. Entonces, qué importante es que nosotros guardemos esto. Como iglesia, como individuos, como creyentes, tenemos que guardar eh, la palabra del Señor en nuestro corazón para no pecar. Guardar nuestro corazón, porque en nuestro corazón muchas veces nosotros cometemos el error de permitir que entre tanta cosa y tanta basura en nuestras vidas, que se nos olvida el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Entonces, otro de los pasos que una iglesia moribunda podría hacer, o pudiera hacer, o una iglesia muerta podría hacer, y es el más importante. El Señor le dice a esta iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete. Esta palabra, y en especial en estas cartas de Apocalipsis, apunta hacia un cambio de actitud. Y yo te pregunto, ¿qué has vivido en los últimos meses? Nos estamos dando cuenta, y esto es una de las cosas que menciona la Escritura que sucederá en los últimos tiempos, una apostasía, y lo mencionábamos cuando estábamos viendo el estudio, la primera carta a Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses. Vemos las cartas a Tesalonicenses, mencionábamos ahí y hablábamos acerca de todo esto, porque Pablo en la carta a Tesalonicenses menciona estas cosas como algo pastoral, y le menciona a la iglesia en cuanto a esto, porque tenían estas dudas los tesalonicenses. Entonces, una de las cosas que menciona la Escritura es que en los últimos tiempos una de las cosas que se van a ver es una apostasía, y la palabra apostasía es un alejamiento de la doctrina bíblica, es un alejamiento de la palabra, y nos damos cuenta cómo cada día, el día de hoy, nos estamos escuchando noticias de personas que corrían bien con el Señor, o al parecer corrían bien, ¿no?, a nuestros ojos. Realmente tal vez nunca hubo una relación verdadera con el Señor, o tal vez sí la hubo, pero como esta iglesia dejaron que sus corazones se enfriaran, se fueron apartando del Señor poco a poco, hasta que simplemente se alejaron del Señor. Y eso es algo que vamos a ver en los últimos tiempos. La Biblia nos dice, y lo estamos viendo, y cada vez más fuerte, y no sé si sea tal vez porque hoy la tecnología está tan avanzada, y la información a través de los medios de internet es tan rápido, que ahora nos damos cuenta de más cosas que antes. Puede ser esa una razón, pero una de las cosas importantes que el Señor le dice a esta iglesia pudiera ser el paso más importante de lo que el Señor le está hablando a esta iglesia, y nos está hablando a nosotros, es que esta palabra arrepiéntete, arrepiéntete. Lo vemos en las cartas continuamente, esto el Señor hablando. Entonces nos movemos con una continua justificación en lo que hacemos, y no encontramos nada dentro de nosotros de lo que debamos de arrepentirnos. Comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos, que ahora las justificamos y decimos: bueno, no tiene nada de malo, porque bueno, yo vi a un cristiano en internet que lo vi haciendo esto, y pues bueno, quiere decir que es bueno. Realmente nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver si la Escritura lo aprueba o no lo aprueba. Tenemos que ser cuidadosos en esto. No porque alguien más lo esté haciendo quiere decir que está bien hacerlo. No. La palabra es nuestra única regla infalible, y esta debe de ser la guía, la manera, o la dirección que nosotros debemos de tomar es en la palabra de Dios, no en lo que alguien está haciendo. Si yo como creyente o como pastor algún día llego a hacer algo que no está dentro de la palabra, y tú tienes bien fundada tu fe en la palabra de Dios, vas a poder identificar algo que no es correcto, y vas a decir: yo no tengo que seguir ese ejemplo. Pero si el ejemplo que te estoy dando es un ejemplo bíblico,
Y mi vida está siendo formada y dirigida en la palabra de Dios. Y tú no sigues ese ejemplo porque te pareció más cómodo el ejemplo de otro que viste por otro lado. Entonces tomas como, oh, pues está bien. Ahora la iglesia es más, más actual, no más contemporánea y ahora se permiten estas cosas. Créeme, lo que Dios ha dicho en su palabra que es permitido y no permitido sigue siendo lo mismo y Dios no ha cambiado. Así que dejemos de justificarnos, dejemos de encontrar en nosotros cosas, está bien, no tengo que hacerlo, sino que vayamos al Señor y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y pueda haber un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Eh, entonces hay que hacer un examen, entonces no estarnos justificando y encontrarnos o no encontrar nada dentro de nosotros de lo que debemos de arrepentirnos, sino que hagamos una pausa. Hagamos un examen a conciencia de nuestros actos. ¿Qué revelan nuestros actos, nuestras actitudes? ¿Qué revelan nuestras acciones de las que nosotros tenemos que arrepentirnos? La palabra cristianos viene en el libro de los Hechos, cuando los creyentes en aquel tiempo vivían una vida de acuerdo a realmente una vida como el Señor Jesucristo. Y de alguna manera cuando comenzó a utilizarse esta palabra para dirigirse a los cristianos, a los creyentes, de alguna manera lo usaron como un tipo burla, como diciendo ahí van los cristianos, porque decían se parecen a Cristo. Y los creyentes en ese tiempo lo tomaron como un honor que les llamaran de esta manera, porque el mundo estaba viendo a Cristo en ellos. Y la palabra cristiano el día de hoy ha bajado mucho en valor en lo que realmente es. Y ahora cualquier persona se dice ser cristiano sin ni siquiera estar viviendo como el Señor vivió en su vida. Se dicen cristianos porque de niños los llevaron a la iglesia cristiana y ahí crecieron, pero ahora están en el mundo, viven en pecado, viven en unión libre, viven en drogas, en alcohol, en tantas cosas y dicen, pues soy cristiano. Realmente la palabra cristiano es una persona que vive como Cristo, que refleja su vida como Cristo realmente, como si vieran a Cristo mismo viviendo. Y créeme, es que el hecho de que nos llamemos cristianos es una gran responsabilidad porque estamos representando, y la Biblia nos habla en que somos representantes del reino de Dios en este mundo. El Señor nos envió como embajadores, dice su palabra, como representantes. Entonces, ¿cuál es la representación que estamos dando? Entonces, por eso la importancia. Tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? Tiene que ver mucho, porque si yo constantemente estoy justificando mi vida y mis acciones, mis palabras, mis actitudes, y no realmente estoy viniendo a un autoexamen y decirle al Señor, a ver, Señor, examina mi vida. ¿Qué está bien en mi vida? Que así, poner tu vida delante de Dios así de esta manera, a ver, Señor, ¿qué tengo que quitar y qué tengo que seguir adelante? Pero muchas veces venimos con Dios y decirle, Señor, pues aquí está mi vida. Pues, gracias a Dios porque eres misericordioso y yo sé que tú me entiendes y tú me amas tal y como soy. Y bueno, pues bendíceme así como soy. Y pues ni modo, así soy. Y no tenemos ninguna, ni la mera preocupación de decir, Señor, a ver, Señor, ¿qué te gusta de mi vida? ¿Qué no te gusta de mi vida? Examíname. A ver, ¿esta actitud está bien? Como hijo, ¿está bien cómo trato a mis padres? O como padre, ¿cómo trato a mis hijos? O como esposo, ¿cómo trato a mi esposa? O como esposa, ¿cómo trato a mi esposo? Y dejarnos de quedarnos en esa cajita de víctima donde, todos me tratan mal y esto, pero ¿qué estoy haciendo yo? Mi actitud realmente la estoy trayendo delante de Dios y mis acciones puedo presentárselas a Dios. Entonces, al hacer un autoexamen me encuentro que, ok, ahora sí encuentro cosas en las que tengo que arrepentirme. En este mismo sentido, el Señor le da a su iglesia una poderosa razón por la que ella debería ser vigilante. Y el Señor le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, le dice el Señor. Entonces aquí estoy. Aquí esto es
aquí esto hay un elemento de sorpresa. El creyente debe vivir vigilando su vida porque el Señor vendrá en un momento más inesperado, como lo hace un ladrón. Así el Señor va a venir a nuestras vidas. El Señor le da al paciente la medicina correcta. Todo un llamado a levantarse de su estado moribundo. Y el Señor dice, hey, levántate. Recuerda lo que has recibido. Recuerda lo que has recibido. Recuerda lo que has oído. Has recibido la salvación más maravillosa que el ser humano podía encontrar. Y has escuchado el mejor mensaje que el ser humano puede escuchar en toda la historia de la humanidad, que es el mensaje del Evangelio. Recuerda lo que has oído y lo que has recibido. ¡Wow! ¡Wow! El Señor es paciente, pero el Señor le da a este paciente la medicina correcta. Le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no lo haces, voy a venir a ti, así como a un ladrón. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero un ladrón nunca avisa. Nunca te dice, Señor, le digo que esta noche voy a pasar por su vecindario y le voy a quebrar la ventana de uno de sus vehículos y voy a sacar alguna de sus pertenencias para que por favor no se le olvide dejar alguna de las cosas importantes y valiosas para que yo entonces me las pueda llevar y robar. Gracias por su cooperación y gracias por ser cliente frecuente. Un ladrón no hace eso, un ladrón simplemente lo hace en el momento que menos lo esperas. Y el Señor se refiere a esto. Sé vigilante a las cosas que están por morir en tu vida. Iglesia, ¿qué está pasando en tu vida y en mi vida? Que estamos perdiendo cuidado y estamos dejando morir una y otra vez y una y otra vez. Ahora ya no te importa si la iglesia se reúne o no. Ahora me siento muy bien a gusto aquí en mi casa, me congrego y prendo el iPad y lo prendo y lo cierro y lo apago y me voy y regreso cuando quiera. ¿Cuántas cosas están muriendo en nosotros? Me preocupa, de verdad. Me preocupan muchos de ustedes, la iglesia que Dios ha puesto a mi cuidado. Y oro por ustedes y le pido al Señor que el Señor nos ayude a pasar de esto y que pronto podamos ser esa iglesia que el Señor nos pide que seamos en este 2020. Ya no podemos ser la iglesia del 2019 ni la del 2018. Espero con todo mi corazón poder alcanzar los propósitos de Dios en cada año, pero ahora este año 2020, créeme que, wow, es tan difícil, pero no imposible. El Señor está con nosotros. Y para terminar este último punto, y discúlpame que tome un poquito de tiempo en cada uno de estos puntos, pero creo que es importante que los veamos cada uno de ellos. Este último punto es un final glorioso. Les espera a los que vigilan. Un final glorioso les espera a los que vigilan. En el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Un final glorioso nos espera a cada uno de nosotros. Y no sé tú, pero yo espero ese gran final con ansias. Antes de comenzar este estudio, yo oraba y le decía al Señor, de verdad, Padre, le mencionaba a mi esposa, le mandaba una foto antes de comenzar este estudio y le decía a mi esposa, antes para subirme a predicar solamente tenía que tener lista mi Biblia y mi iPad donde tengo mis notas, ¿no? A veces si no necesitaba usar el iPad, pues nada, pura Biblia. Pero siempre me gusta tener mis notas para no salirme del tema, ¿no? Y mantenerme enfocado. Y le mandaba una foto de todo lo que hay aquí que tú no alcanzas a ver. Pero aquí tengo un iPad donde se está proyectando a Facebook, tengo una computadora donde se está proyectando a YouTube, un teléfono como cámara, una luz, mi otra computadora donde tengo mis notas, una cámara atrás. Bueno, impresionante las cosas que tiene uno que hacer en este tiempo. Ahora le decía a mi esposa, lo que antes,
cómo han cambiado las cosas, me decía mi esposa, ¿no? Antes solamente de esta puerta salía al santuario y, con mi Biblia y mis notas para predicar mi bosquejo y hoy todo un show aquí para poder hacer esto, pero Dios es bueno y le decía al Señor mientras estaba esperando la hora para conectarme, le decía al Señor, Señor, de verdad que tengo un anhelo, un deseo de estar contigo, Padre, ya. Y verte, Señor, verte. No sé cuánto nos falta, iglesia, de verdad no sé cuánto nos falta, pero creo que no es una casualidad que el Señor nos tenga estudiando estas cartas precisamente en este tiempo. Entonces, estemos orando, estemos orando. Entonces, ese último punto que vamos a ver, un final glorioso les espera a los que vigilan. El verso 5 lo leíamos ya. Entonces, aquí el Señor ha visto que las obras de la iglesia han, han, han sido buenas o no han sido buenas como lo vio en otras iglesias. Más sin embargo, la iglesia toma un camino, si la iglesia toma un camino correcto de la restauración, como hablábamos, del arrepentimiento, toman lo que el Señor les está diciendo, hey, pon atención, arrepiéntete. Si esta iglesia que está en esta condición sigue las instrucciones del Señor, la iglesia tomará un camino correcto a la restauración, no morirá, sino que más bien tendrá un final glorioso que se traduce en los premios que el Señor tiene para cada uno de nosotros en aquel día que estemos delante de Él. Entonces las recompensas para los vencedores de la iglesia, ya sea la iglesia de Sardis o la iglesia de hoy, la iglesia de Wichita, de Chihuahua, de México, de Colombia, porque hay gente de Colombia mirando ahorita el servicio, eh, no sé si nos están viendo también en Honduras, que también se conectan de vez en cuando en Honduras. No sé de dónde nos veas, pero la iglesia que vive dentro de los planes de Dios y manteniéndose firme y fieles al Señor, veremos los premios que el Señor tiene para nosotros, las recompensas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, uno tiene que ver las recompensas que menciona la Escritura es para los vencedores, para los que se mantengan firmes hasta el final. Entonces, estas son los vencedores de esta iglesia son únicas en toda la Biblia. Entonces las recompensas, perdón, que menciona para los vencedores de estas iglesias son únicas que se mencionan en la Biblia. Entonces uno tiene que ver con la vestimenta blanca. ¿Qué tiene que ver esto con la vestimenta blanca? Una tiene que ver esto, ¿no? Y la otra es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y la última que el Señor confiesa es que el Señor confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Recuerda, el Señor mencionó en una ocasión y decía, muchos vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos proezas, Señor, en tu nombre. Y el Señor, y dice, yo les diré, apartados de mí, no los conozco. Y eso me dice cómo podemos llegar al punto en conocer la iglesia, conocer el sistema, saber hacer las cosas que hace la iglesia sin ser la iglesia. Pero el Señor menciona en este versículo 5 las recompensas para aquellos que venzan hasta el final. Tiene que ver con la vestimenta, esas recompensas que el Señor tiene, unas vestiduras blancas. Nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Y la última es que el Señor confesará nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. ¿Puedes imaginar que la persona más importante del universo, el Señor Jesucristo, mencione tu nombre delante de su Padre, delante de los ángeles? O aquí está Héctor Castro, o aquí está Juan Rodríguez, o aquí está, ponle tu nombre. Te puedes imaginar que el Señor mencione dos nombres de personas que están conectadas. Litsi, aquí está Litsi, aquí está Naí de León, aquí está Chiqui Picón. Son los nombres que alcanzo a ver que están conectados en Facebook. Imagínate que el Señor mencione tu nombre delante del Padre Celestial, delante de los ángeles. Eso es maravilloso. Las vestiduras blancas son siempre el símbolo de redención en las Escrituras. Siempre lo menciona así como esta referencia.
Y esta verdad aparece más amplia en el capítulo 7 de este mismo libro de Apocalipsis. Si gustas leerlo más adelante ya que termine, estamos por terminar. Entonces, en este libro de Apocalipsis lo menciona un poquito más detallado acerca de estas vestiduras blancas. Ahí se lee de una gran multitud de personas que han pasado la gran tribulación y que han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el verso 14, 7, Apocalipsis 7:14, si no me equivoco. Entonces, estas vestiduras blancas son una señal de haber sido redimidos. Y no es algo que tú y yo hacemos, ahí estamos lavando, no, no, no. Es algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que hemos permanecido en la salvación por la fe en el Señor Jesucristo y hemos confiado en Él para salvación. No es que en que las obras que yo hago para mantener, no, no, es que yo confío en el Señor para mi salvación. Entonces, esto es a lo que se refiere esto. Las vestiduras blancas son una señal de haber sido redimidos. Y eso fue lo que Isaías profetizó años atrás en el capítulo 1, verso 18, cuando dijo, venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Entonces dice, aunque vuestros pecados sean como una grana, como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, versión Reina Valera actualizada es esta versión que leía. Entonces, Isaías lo menciona. Si tus pecados fueran como la nieve, como la grana, dice, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender, la escritura lo menciona esto. Entonces, las señales, tales señales eran dignas o dignos, no por ser mejores, no por ser mejores que otros, sino porque habían sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Entonces, la mancha del pecado solo puede ser quitada con la sangre de Cristo. El pecado no se puede quitar de ninguna otra manera. Por eso lo puedes ver en el Antiguo Testamento, como los sacrificios estaban siempre apuntando al sacrificio magno, al sacrificio supremo, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, eh, la mancha del pecado no puede ser quitada puede ser quitada cuando somos lavados, o solamente puede ser quitada, perdón, cuando somos lavados en la sangre de Cristo. No puede ser quitada porque me reúno en iglesia, porque me congrego y voy a un lugar. La única manera es que el Señor haya derramado, me haya limpiado con su sangre. Entonces, en segundo lugar, promete que nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, el Señor no tiene ninguno de los 4 temperamentos que nosotros tenemos, con los que cambiamos de acuerdo a las circunstancias. El Señor no amanece de mal humor después de haber pasado una noche pesada y no saber qué hacer con la ansiedad o la cantidad de nombres en el libro. No, no, no. El Señor no cambia como nosotros. El Señor no tiene esos diferentes temperamentos que a veces nos cargamos. Y vaya, unos que nos cargamos ciertas acciones más que otras. Y a veces no tengo humor, no tengo ganas de que nadie me hable. Y va, gracias a Dios que el Señor no es así. Gracias a Dios que Él no cambia. Entonces, hermoso es el Señor que nos dice aquí en este versículo, no borraré, no borraré, no borraré, no borraré sus nombres del libro de la vida. No, porque esta mañana amanecí malas, voy a borrar a Héctor Castro de la lista. No, no lo quiero, no. Gracias a Dios que Él es quien es. Entonces, qué hermoso es esto. El Señor más bien hará lo que ha dicho que hará, confesar nuestro nombre delante de su Padre Celestial. Entonces, esta es la actuación de un abogado. Los santos ángeles y el Santo Padre oirán un día el nombre de cada uno de nosotros, de los que hemos sido redimidos por su sangre. Y esto no es, no sé si para ti esto es, pero eso es sublime, que el mismo Cristo que muere por nosotros también es el abogado, el que aboga por nosotros, el que confesará nuestro nombre
en los cielos. No sé si a ti te parece esto maravilloso. A mí me parece maravilloso, impresionante esto, que el mismo que murió por nuestros pecados también es el mismo que aboga por nosotros y el que nos confesará delante del Padre. Ahora la pregunta es esta: ¿está mi nombre en la lista? ¿Oirán los ángeles? ¿Oirá el Padre la confesión que hará el Hijo de mi nombre? Termino con esto. Esta carta al final aparece en otras palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también termina diciendo que lo que ha dicho el Espíritu Santo a la iglesia hoy. Entonces, ¿de qué manera te ha hablado el Espíritu Santo hoy? El que tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, lo que Él ha dicho hoy. ¿Qué te ha hablado Dios a través de este estudio esta noche? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿De qué manera Él te ha hablado? Para la iglesia, la reflexión apunta hacia la clase de creyentes que somos. No suena halagador que el Señor nos diga: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No suena halagador que el Señor nos diga esto. Si el Señor mira nuestra vida, mira tu vida. Oh, Pastor Héctor, suena como que tienes mucha vida. O la gente puede pensar: oh, es pastor, tiene mucha vida, pero no tienes vida, estás muerto. Creo que estas serían las peores palabras que mi vida podría escuchar, o que tú podrías escuchar. Tú puedes decir: oh, siervo, has servido tanto en la iglesia, has sido diácono, has sido ujier, has sido maestro, has sido líder de jóvenes, has sido, bueno, qué sé yo, puedas mencionarlo. Y el Señor te diga: pero estás muerto. Creo que esto sería lo más crítico que pudiéramos escuchar de parte del Señor. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Entonces el llamado es a ser vigilante, es afirmar las cosas que están por morir. Si no eres creyente, tal vez te topaste con este estudio y alguien te lo mandó por Facebook o por YouTube, o no sé cómo lo llegaste a ver por casualidad, pero si no eres creyente y sabes que tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces es tiempo para hacerlo hoy. Es tiempo para que permitas que el Señor escriba tu nombre en su libro de la vida. ¿Y cómo es esto? A través del arrepentimiento, a través de que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, perdóname de mis pecados, Señor, ayúdame a vivir para ti, no vivir para mí, porque eso es un llamado a la vida que el Señor nos llama, a vivir para nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor nos dio vida para vivir para Él, no para vivir para nosotros. Entonces, al Señor perdonarnos, el Señor nos dará esas vestiduras blancas, cuyo símbolo es el símbolo de haber sido lavados en la sangre de Cristo y ser redimidos. Y solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que la salvación solamente se encuentra a través de Cristo, porque es el único que murió por nuestros pecados. Nadie más lo hizo. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Yo te invito para que me ayudes a orar y demos gracias a Dios por este estudio y habla con Dios, habla con el Señor, que el Espíritu Santo te guíe a hacer lo que tengas que hacer en esta hora. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la palabra, Dios, que nos has hablado. Gracias, Señor, porque podía ser muy duro, Señor, que escucháramos: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sería una de las palabras más fuertes que podríamos escuchar, pero a continuación de estas palabras también dice: sé vigilante y pon atención a las cosas que están por morir. Arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu nombre del libro de la vida. Pero aquel que venciere, aquel que permaneciera hasta el fin, yo le presentaré delante de mi Padre y confesaré su nombre delante de Él. Señores, aunque es un mensaje duro, Señor, pero también es un mensaje de esperanza, Señor. Así que te pido, Dios, que en esta hora, quien sea que nos mire en esta hora, sea tu iglesia, sea que sean salvos, o sea que sean personas que de alguna manera se enfriaron y descuidaron su vida, Dios, su relación contigo, que en esta hora, Dios, surja ese avivamiento en nosotros para que volvamos a ti, vuelva el deseo, vuelva el gozo, vuelva ese momento para seguir sirviéndote, Padre. En este momento te lo pido. Espíritu Santo, trata en cada casa, en cada corazón, y haz tu obra como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, 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 y perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, por ser fríos, perdónanos por ser tibios, perdónanos, Señor, por no estar en el fuego, Señor, encendidos por ti, Padre, apasionados por ti, apasionados en nuestra relación contigo, no en una religión, sino una relación contigo, apasionados en orar, apasionados en buscarte en la Escritura, apasionados, Señor, en servirte, en ganar almas para ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos llamas a hacer, Dios. Y que esas cosas que están por morir, Señor, ser vigilantes y que no mueran en nosotros, sino que, Padre, recobren vida. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por hablarnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Fue un gusto poderlos ver conectados. Un gusto poderlos ver allí, siguiéndonos en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Que Dios me los bendiga. Solamente para terminar ya y cerrar este estudio, les recuerdo, este domingo vamos a volver a tener nuestro servicio regular. Por la prueba que estábamos haciendo el primer domingo era ver cómo reaccionaban al ver cómo funcionamos el domingo pasado. Lo que vamos a hacer es que este próximo domingo vamos a tener un solo servicio, igual como antes, a las 10:30 de la mañana. Así que si tú gustas estar con nosotros en el santuario, subimos una lista en lo que son los cuidados, en las instrucciones de cómo estamos operando los domingos. Así que mírala, está aquí en Facebook, lo puedes ver, o en YouTube puedes ver un video que subimos hace una semana. De hecho, también hay un video en Facebook que subimos hace 2 semanas, lo puedes buscar y puedes ver las instrucciones acerca de quiénes. O también hicimos un comunicado que esta mañana lo subíamos en Facebook, lo puedes leer, ahí está a la vista rápidamente en Facebook de las últimas cosas que subimos a la página de Facebook. Así que te invitamos, si puedes estar con nosotros este domingo, te invitamos para que estés con nosotros a las 10:30 de la mañana. Recuerda, llega media hora antes para que te puedan acomodar, para que puedas estar en tu lugar y podamos alabar al Señor juntos. Este domingo fue precioso poder adorar a Dios, era hermoso poder escuchar otras voces en el santuario cantar a Dios, fue algo hermoso. Así que si te es posible, vente este domingo para adorar juntos. Les recuerdo, el viernes nos estamos reuniendo para orar juntos aquí por este mismo canal, como se dice, ¿no? Que el Señor me los bendiga, pasen una muy buena noche. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.